Bien, chicos. Ahora teniendo las igualdades, nosotros vamos a ir respondiendo. ¿Cuál es la masa de combustible que ya tenía el avión antes de la recarga? El dato inicial que teníamos nosotros antes de la recarga era ese, ¿sí? Nosotros tenemos que transformar esa cantidad de litros de combustible en una unidad de masa en kilogramos y en gramos, ¿sí? Esos litros yo lo quiero convertir a kilos ahora. ¿Tengo alguna equivalencia, alguna relación entre litros y kilos de combustible? Porque acá estamos hablando de combustible. Un litro de combustible es igual a 0,803 kilogramos. ¿Cuál era el dato inicial que teníamos nosotros? Era que inicialmente el avión tenía 7.682 litros. Entonces, ¿a cuántos kilos equivaldrá eso? ¿Qué se me armó ahí? ¿Una qué? Regla de 3 simple. Regla de 3, ¿sí? Yo sabiendo que un litro equivale a 0,803, ¿a cuántos kilos equivaldrán los litros que teníamos inicialmente? ¿Cómo resolvíamos la regla de 3? Este de abajo le podemos llamar A este le podemos llamar B y a este le podemos llamar C. ¿Sí? Me queda A por B dividido C. A por B dividido C. ¿Sí? Si quieren lo escribimos. Me queda 7.682 litros por 0,803 kilos. Se alcanza a ver poquito ahí. Estamos complicados con el pizarrón, el tamaño no nos ayuda. Vamos a escribirlo acá. 7.682 litros por 0,803 kilos dividido 1 litro. ¿Qué es lo que pasa con las unidades acá? Fíjense, hay unidades que se cancelan. Emi, no importa. Si a Emi se le desconectó, me están diciendo. No importa, va a quedar la charla grabada, chicos. ¿Hay unidades que se cancelen acá? Sí, la de litros. Bien, porque tengo la misma unidad en el numerador que en el denominador. Si no fuese así, no se cancelarían. Esta se va y esta se va. ¿Y en qué me queda? Cuando yo resuelva numéricamente, esto por esto dividido esto, me va a quedar en una sola unidad que es en kilos. ¿Sí? ¿Qué número me da eso? Sofi, vos que tenés ahí, que sos la ayudante de primera ad honorem, porque no cobra sueldo, pobre. Dividido 1. Claro, no es necesario que lo hagamos, ¿sí? Te va a dar lo mismo. 6.000 o 6 millones. 7.682 por 0,803. Yo lo tengo como 6.168,646. Bien, fíjense Sí, algo. sí, está bien ahí. Fíjense algo. Por ahí para ir pensando los números. 0,8, 0,8. No llega a ser 1. Ah, sí. ¿Sí? 6.168. Entonces, nunca nos va a poder dar 7.000 y pico. Por un número que no llega a ser 1, no nos va a dar más de 7.682. Nos tiene que dar menos. ¿Sí? 7.600. Sí, me está olvidando la coma. Claro, exactamente. Sí, me imaginé que venía por ahí. ¿Cómo es entonces 168. 6.168, 646. 646. Y nos quedó eso en kilos. ¿Sí? Es decir, que inicialmente el
avión tenía estos litros que equivalían a esos kilos. ¿Sí? Yo lo voy a anotar acá, chicos. También, inicialmente, nos juega en contra que el pizarrón es chiquito, ¿sí? Pero bueno, no importa. 6.168,646 kilos. Es decir, inicialmente el avión tenía esta cantidad de litros que equivalen a esta cantidad de kilos. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos transformar estos kilos, yo borro acá la cuenta. Son cosas. Hay un Instagram, no me acuerdo cómo que se llama, que pasan todos videos trágicos o bromas o cosas así de clases de Zoom, justamente. Espero que esto no llegue a eso. Si yo quisiera pasar estos kilos a gramos, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes? Hay una forma seguramente sencilla, que es por medio de la regla de la escalera. Yo bajo de kilos a gramos y voy moviendo la coma, ¿sí? Pero, ¿ustedes se acuerdan cuántos gramos son un kilo? 1000 o no. 1000, ¿sí? Un kilo son 1000 gramos. Esa es una relación que la conocemos. ¿Por qué puse el kilo abajo? ¿Qué quiero? Que el kilo se me transforme en otra unidad. Entonces que el kilo se me simplifique, se me vaya. Kilo con kilo se me va. Un kilo equivalía a 1000 gramos. Ahora me queda transformado en gramos. Este método que estamos usando es el método del factor unitario. Yo voy buscando un factor, algo por el cual multiplicar a una unidad, ¿sí? Con su respectivo valor, para ir transformándolo. Kilo se me fue, y la relación del kilo con los gramos era 1 y 1000. Entonces eso me va a quedar en gramos, lo borro para que sea más fácil hacerlo acá. 6.168,646 multiplicado por 1000 me queda 6.168.646 gramos. ¿Sí? Transformamos los kilos estos en gramos. Básicamente los multiplicamos por 1000, pero fíjense que lo que hicimos fue utilizando el método unitario. Vamos ahora a resolver el punto 2. ¿Cuántos kilogramos de combustible hacían falta recargar para completar el total? ¿Cuántos kilos de combustible hacían falta para completar el total? 22.000, ¿Cómo? ¿Alguien me habló, chicos? Sí. 22.300 menos los 6.000. Claro, porque sabemos que tenemos que llegar a esta cantidad de combustible, ¿sí? Y que inicialmente teníamos esta, que lo habíamos calculado previamente, que equivalía a los litros. Entonces, 22.300 kilogramos, que es la cantidad de combustible final, menos lo que había, 6.168,646 kilogramos, me va a dar lo que tendrían que haber cargado en kilos de combustible. O sea, estamos en el punto B, acá. ¿Cuánto da eso? $16.131. 16.131. ¿Y hay 3 decimos para dar, Sofi? Sí, 354. 354 kilogramos. Es decir, la tripulación, cuando sacó el informe de cuántos litros tenía, tendría que haber cargado una totalidad de esta cantidad de kilos para llegar a los kilos finales. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Vamos de vuelta a ver qué más nos pide.
¿A cuántos litros de combustible equivale y a cuántas libras equivale? Es decir, esto que le faltaba de combustible, ¿a cuántas libras equivale y a cuántos litros equivale? Tenemos que hacer dos cambios de unidades. Una, los kilos a litros, y otra, los kilos a libras. Siempre hablando de combustible. ¿Sí? Podemos tener varios caminos acá. De kilos a libras, ¿yo conozco alguna relación entre kilos y libras? Entre kilos y litros, perdón. ¿Conozco alguna relación? Sí. Yo sé que 1 litro de combustible son 0,803 kilos. 16.131, acá no voy a tener lugar, chicos, esperen. O me compro un pizarrón más grande, o vivo acá adentro, no tengo muchas opciones. 16.131,354, ¿verdad? Sí. Bien. Esto yo lo tengo que transformar a litros. Yo conozco la relación entre litros y kilos. Pero si yo quiero que kilos se me transforme en litros, conociendo la relación, tomando esta igualdad, ¿dónde voy a colocar el kilo y dónde voy a colocar el litro? El kilo abajo El kilo abajo y el litro y arriba. el litro. ¿Sí? 1 litro equivale a 0,803 kilos. ¿Y ahora qué hago? Simplifico. Kilo se me va, porque lo tengo en el numerador y en el denominador, y me queda solamente el litro, que era a lo que yo quería llegar. ¿Cómo operamos acá? Todo lo que está en el numerador se multiplica y se divide por todo lo que está en el denominador. 16.131,354 por 1 dividido esto. $20.088. 20.088, me falta un 0. Bien, esa cantidad de litros. ¿Coma? ¿Había una coma? Sí, 859. Ah, bien, vamos a dejar lugar. 20.088, 859 Sí. litros. Es decir, que inicialmente tenían esto, finalmente tenían eso, pero lo que les faltaba completar era 20.088,859 litros. ¿Sí? Le faltaba completar esa cantidad. Ahora, esos kilos también me pide que yo los transforme en libras. Y tengo dos caminos. O utilizo esa relación que sacamos hoy de kilos a libras, o los litros estos que yo había obtenido, los transformo en libras. ¿Sí? Si quieren vamos a hacer la segunda opción, ¿por qué? Para que vean de que esto lo sacamos y lo podríamos haber usado. ¿Sí? Pero vamos a seguir con los datos que nos daba inicialmente el problema, que eran estos dos primeros. 1 litro, 0,803 kilos, 1 litro, 1,77 libras. Nosotros transformamos los 16.000 esos litros, que yo lo perdí el dato, de vuelta 16.131,354
354 kilos. Estos litros, ¿sí?, era lo que le faltaba completar, ¿verdad? Yo lo tengo que transformar en libras. Sí. ¿Conozco una relación entre litros y libras? Sí. Yo sé que 1 litro equivale a 1,77 libras. Bien. Litro con litro se me va y me queda libras. 20.088,859 litros. Lo multiplico por libras y lo divido por litros. Entonces los litros se me van. ¿Cuánto da eso, Sofía? 35.557 Bien. con 280. 35.557. No le anoto los decimales porque no tengo lugar. 35.557 libras. ¿Sí? Eso era lo que tendría que haber cargado. Lo que tendrían que haber cargado eran esa cantidad de litros, esa cantidad de kilos o esa cantidad de libras. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Me van entendiendo? Sí, sí. Sí, yo sé que es mucha la información porque estamos pasando tenemos 3 unidades distintas, litros, kilos y libras. Entonces, tenemos que ir pasando, ir borrando, eso también nos dificulta un poco. Entonces, ahí lo que hicimos fue calcular los kilos de combustibles que hacían falta para llegar al total, que eran los 16.000. Los litros de combustible a los que equivalían y las libras a lo que equivalían. ¿Hasta ahí estamos? Ujú. Bien. Y la última, ¿cuál es el porcentaje de combustible que cargaron respecto al total que debieron cargar? Bueno. Acá tenemos 2 opciones. O hacemos una regla de 3 trabajando con porcentaje, o hacemos con el factor unitario. ¿Cuánto es todo lo que debieron cargar? De combustible. ¿Cuánto debieron cargar? ¿Sí? ¿Se acuerdan esto que lo sacamos? Era todo lo que debían cargar. Ellos tenían que cargar o 20.088 litros o 16.131 kilos o 35.557 libras. Medidos en algunas de esas unidades tendrían que haber cargado eso, ¿sí? O 20.088 litros o 16.131 kilos o 35.557 libras, ¿sí? Ahora, de todo lo que ellos tenían que cargar, vuelvo al problema. ¿Cuál es el porcentaje de combustible que cargaron respecto al total que debían cargar? ¿Cuánto cargaron ellos, chicos? ¿Cargaron? Algo de esto. ¿Cuánto tenían que cargar? Perdón, esto. ¿Cuánto cargaron? 7.000. Esto era lo que tenían inicialmente. La carga había sido de 4.923, ¿sí? Ellos cargaron esta cantidad, ¿sí? Pero en litros, ¿cuánto tendrían que haber cargado? 20.000. Exacto. Lo que tendrían que haber cargado es 20.000, que es lo que sacamos en el apartado anterior, pero ellos cargaron solamente 4.923. Entonces, de lo que tenían que haber cargado, ¿qué porcentaje
termina siendo lo que cargaron. ¿Cómo sacamos porcentaje? Vamos a hacerlo por regla de 3 y vamos a hacerlo por el factor unitario. Primero vamos a empezar por la regla de 3. El 100% de la carga que ellos tenían que hacer, ¿cuánto era? Todo lo que tenían que cargar. 22. Ah, No, esto era a lo que tenían que llegar. Pero, ¿qué carga tenían que hacer para llegar a eso? 20. Exacto. 20.088, ¿sí? Litros es el 100% de la carga. Es lo que ellos tenían que haber ido al almacén donde les despachan el combustible y decir, cargame esta cantidad de combustible. ¿Sí? Entonces es el total de lo que ellos tendrían que haber ido a cargar. Pero ellos fueron a cargar menos, porque se confundieron, trabajaron con libras en vez de con kilos. Fueron a cargar 4.923 litros. ¿Cómo resuelvo esto? Esto por esto dividido esto. Por más de que parezca sonso, explico 1000 veces más si es necesario las reglas de 3. Esto por esto dividido esto. 4.923 litros por el 100% dividido 20.088 litros. Litros con litros se me va y me queda en porcentaje. Lo que cargó dividido lo que tendría que haber cargado por 100. O si quieren, lo que cargó por 100 dividido lo que tendría que haber cargado. ¿Sí? ¿Cuánto da esa cuenta, Sofía? Fíjense, antes que Sofía la haga. Sofía, si querés anda haciéndola, pero antes de que me des el resultado. 20.000 es un 100%. Casi 5.000. ¿Cuántas partes es 5.000 de 20.000? Si yo a 20.000 lo parto en 4 partes, ¿sí? Hago un cuarto, serían 5.000. Entonces me tiene que dar cerca de 25%, porque si esto es casi un cuarto de los 20.000, un cuarto de 100% es 25. 25 más 25 más 25 más 25. 4 veces 25 me hacen el 100. Yo para que vayan dimensionando las cantidades. ¿Cuánto da esto, Sofía? 24,5. 24,5%. Es decir, ellos, al haber medido en libras y no en kilos, terminaron cargando el 24,5% de lo que tendrían que haber cargado. ¿Sí? Yo esto lo hice, el pasaje a porcentaje lo hice con regla de 3. Vamos a hacerlo, pero con el factor unitario. Yo tengo que transformar los 20.080, me estoy comiendo un cero, 20.088 litros, yo los tengo que transformar, acá me va a quedar al revés, me parece. Sí. A ver, no los quiero complicar, chicos. Ahí está, así. El 100%, ¿a cuánto equivalía? A 20.088 litros, ¿sí? Pero ¿cuánto había cargado de esos litros? De esos litros había cargado, acá, 4.923 litros, ¿sí? Que equivale a un porcentaje que lo desconozco. En realidad, la regla de 3 me deriva en lo mismo que es el factor unitario, pero al porcentaje, para mi gusto, entenderlo por medio del factor unitario es más complejo, ¿sí?
porcentaje para mí siempre es más fácil sacarlo con regla de 3. Si esto es el 100%, ¿cuánto será lo que habían cargado? Y ahí se me armó la regla de 3 como hoy. ¿Sí? Pero de esta forma también se me termina resolviendo. ¿Por qué? Porque me quedan en cuanto había que haber en porcentaje, cuánto había que haber cargado, cuánto cargó, perdón, en porcentaje. ¿Sí? De todas formas, me estoy dando cuenta que para ustedes calcular el porcentaje por medio del factor unitario se les va a complicar un poco entenderlo para armarlo, ¿sí? Suele costar un poco eso. Entonces es preferible que se queden con el ejemplo anterior, que si 20.088 litros era el 100%, lo que habían cargado, ¿cuánto porcentaje va a ser? ¿Sí? Es más fácil al porcentaje siempre calcularlo por una regla de 3. ¿Se entendió, chicos, cómo ir pasando unidades? Yo sé que por ahí, no sé si es nuevo, porque capaz que ustedes ya lo venían haciendo, pero es refrescar quizás algo que estaba medio ahí olvidado. ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Mm? Chicos, ahí está. Para pasar los 7.652 gramos a kilogramos, ¿cuántos escalones tengo que subir en lo que sería la escalera? Tengo que subir 1, 2, 3. O sea, tengo que multiplicar por 10, por 10, por 10. Por 10, por 10 y por 10. ¿Cuánto da? ¿No era dividir? Dividir, gracias, No. Agus. Gracias, sí, qué mal. Gracias, Agus. Dividido 10, dividido 10, dividido 10. Sí. O sea, 10 por 10 por 10, ¿cuánto me da? ¿Cuántas veces tengo 1000. que dividir? Tengo que dividir 3 veces. ¿Cuánto me da entonces? No. Sí, alguien lo había dicho, pero no me quedé esperando. 1000, porque si yo divido de gramos a decagramos, divido por 10. Acá divido por 10 y acá divido por 10. Dividir 3 veces seguidas por 10 es lo mismo que dividir por 1000. ¿Sí? Acá hay una coma que no es necesario que se ponga porque no hay ningún otro número después de la coma. Pero ¿cuántos lugares corro la coma? 3. 3 lugares. ¿Para qué lado? Izquierda. Mi izquierda. Para Tu el- derecha, creo. Estoy haciendo más chiquito el número. Si yo lo estoy dividiendo, lo estoy haciendo más chiquito. 1, 2, 3. Fíjense cómo también acá se hace un repaso de lo que eran los números decimales. O sea, la regla de la escalera nos permite ir moviendo los decimales de acuerdo a si estamos multiplicando o dividiendo por 10. ¿Sí? Entonces acá se nos transformó en esa cantidad de kilogramos. ¿Mm? Esta es la regla de la escalera. Ustedes la conocen, pero hasta el hartazgo. Lo que tiene la regla de la escalera es que seguramente haya quedado fuera de práctica para ustedes. Por lo tanto, si la necesitan, repásenla, tienen ahí en la teoría cómo se hacía, pero nosotros no vamos a estar trabajando específicamente la regla de la escalera. ¿Por qué? Porque sabiendo las equivalencias, nos manejamos o con reglas de 3 o con el método unitario. ¿Sí? Si yo hubiese tenido que pasar los 7.652 gramos a centígramos, ¿sí? ¿Cuántas veces estoy bajando del escalón de gramos al escalón de centígramos? 2. 1, 2. O sea, tengo que multiplicar por 10 y multiplicar por 10, que es lo mismo que multiplicar por 100. 10 por 10 me da 100. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá y tengo que multiplicar por 100, agrego 2 ceros. Y ahí me queda centígrado. ¿Sí? Esta es la famosa regla de la escalera.